coronado seas tú en este lugar. Ángeles se postran ante ti en este lugar. Parece ser que tu gloria ha llenado esta casa. Tu gloria ha llenado el lugar. Parece ser que tu gloria ha llenado mi vida. Glorifícate en este lugar. Hoy les voy a invitar que se ubique a alguien en el libro de Lucas capítulo 15, verso 11 al 31. Entonces, 11 al 31. Quien tenga voz de trompeta y lo pueda compartir, y le animo con todo respeto a los que se puedan poner de pie para que podamos tener esa lectura, siempre con el ánimo de reverenciar la palabra de nuestro Dios, que no está en facultades físicas de hacerlo, no lo haga, pero son cosas que debemos seguir practicando hasta que Cristo venga. Reverenciar la palabra del Señor siempre es maravilloso. Entonces el lector también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzaos los pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este niño muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Así él respondió, dijo al padre: he aquí, tantos años es que sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca
nunca me han dado ni un cabrito para gozarme de mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque nuestro hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oremos al Señor por esta maravillosa palabra. Señor, te damos gracias. Gracias por honrarnos con su presencia en medio nuestro, por permitir que estemos unánimes juntos en un solo sentido, que es el estudio eficaz, fiel y verdadero de tu palabra. Te rogamos y te suplicamos que nos des la sabiduría, que nos des el entendimiento, Señor, que podamos entender, Señor, que la Biblia es la regla infalible de fe y conducta, y que ella es su propia intérprete, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender y a tener la revelación que tú quieres entregar para nuestra vida, libertando al cautivo, Señor, sanando a todo aquel que está preso con cadenas, Señor. En tu santo y bendito nombre te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gracias. En esta noche seguimos hablando de la crítica, pero hoy es la crítica y su nefasto resultado. Tenemos dos textos, como lo acabamos de establecer en este momento. Leímos Lucas capítulo 15, para los que están tomando notas, desde el 11 al 31. Y estamos allí entonces ubicados en el Hijo pródigo. Posteriormente vamos a ubicar también nuestras Biblias en el libro de Juan 21, 15 al 23. Recuerde que es estudio bíblico, por lo tanto vamos a leer la Biblia. A los estudios bíblicos es importante traer la palabra de Dios. Juan 21, 15 al 23. Téngalo y déjelo ahí. Vamos a desentrañar la situación que rodeaba al padre y a los dos hijos. Porque es que ahí hubo una resolución que, aunque se suponía que no iba a afectar a una parte, esa parte se dolió, se afectó. Pero debemos establecer que a veces hay decisiones que son importantes, que debemos tomarlas para poder traer a alguien a la vida, al otro. Ahora, cuando nosotros nos imaginamos la condición de aquel padre, de aquel hombre que es el que ha trabajado, el que ha sustentado su casa, organizado su familia, nos vamos a poner desde la óptica visual de él. Uno de los hijos salió sin vergüenza y el otro era una persona obediente, era sujeto y hacía todo lo que el padre le pedía. Es probable que aquí hayan algunos hijos pródigos en esta noche, como es probable que haya algunos que son obedientes en esta noche. Sin embargo, vamos a descubrir que sea usted obediente o desobediente, el Señor desea darle un traje nuevo y poner anillo en su dedo. Amén. Como señal de que le ama, un beso también. Entonces, cuando nosotros nos ponemos desde el punto de vista del hombre, nos vamos a dar cuenta que aquel que era sinvergüenza, mujeriego, escucho una expresión que no sé si es válida, si se puede decir de aquí, que estaban hablando en unas preguntas bíblicas y hablaban de Sansón y decían que a Sansón, ¿por qué le pasó eso por brillo? Digo, este me da medio brillo y yo también, porque estaba ahí en sinvergüenzura. Él sale a hacer aprovechamiento fuera del tiempo de lo que él iba a recibir. Y qué importante es tomar en consideración los tiempos. La Biblia dice que todo tiene su tiempo.
tiempo es importante, mis queridos hermanos. Pero cuando nosotros vemos a aquel que se da cuenta que está chido, que está para cuidar chanchos, que ya no tiene más alternativa, decide retornar a su casa. Pero yo quiero pedirle que usted se ponga ahora en los zapatos del Padre. Es el que se le comió la mitad de la finca, la mitad de los chanchos, la mitad de las ovejas, la mitad de los ahorros. Ese es el que viene allá caminando. Ese. ¿Cómo se sentiría usted si usted tiene enfrente la persona que hizo que usted pierda la mitad de su bien? ¿Cómo hubiéramos actuado nosotros frente a esa persona que prácticamente está devastando, dañando, perjudicando no solamente lo material, no solamente lo económico, sino hasta el testimonio de la familia? ¿Cómo fuera sido nuestro pensamiento? Medítelo por un periodo de tiempo. Pero cuando usted lo piense, usted se va a dar cuenta que aquel padre estaba viendo a alguien no solamente que estaba acabado y que le había acabado de hacer daño a su familia, sino que estaba viendo a alguien que se iba a perder, que su alma se iba a ir a lo más profundo. ¿Y cuánto vale un alma? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? ¿Cuánto vale el alma de tu esposa? ¿De tu esposo? ¿De tu hijo? ¿De tu hija? ¿De tu papá? ¿De tu mamá? ¿De tu hermano? ¿De tu hermana? ¿De tu abuelo? ¿De tu tío? ¿De tu primo? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Sabe usted el precio que pagó Jesucristo? Murió por todas las almas de nosotros. Y este hombre, aunque estamos hablando de que el mismo Señor es quien cuenta esta historia, esta parábola, nos damos cuenta que este hombre, cuando vio allá que venía el hijo, no fue y buscó la bayoneta. Tuviera aquí el hermano Gabriel. No fue y buscó la bayoneta, no buscó el machete, no buscó el cuero. ¿Cómo es que se llama el cuero que entornan para pegar? El látigo manaba, no buscó eso. Pudo haberlo hecho. Digo, le doy una buena pena y después ya pues lo dejo ahí que trabaje con mover. Y estaba haciendo algo bueno. Y usted se pone a meditar y ese hombre merecía ese castigo. Es más, merecía más. Pero si le hubieran dado una pena y después lo fueran dejado que come y vaya a trabajar con los obreros, se le estaba haciendo bien también. Sin embargo, de labios del mismo maestro sale que el dueño de casa tiene la más hermosa misericordia que nosotros podemos ver, que simboliza la persona de Jesucristo. Busque en su Biblia que hizo el Padre, porque es la Biblia quien se lo tiene que decir. El Padre dice que lo vio, que se conmovió. En este caso el hijo no llegó al Padre porque no tenía el valor de acercarse al Padre. Sí, pero hay algún ingrediente todavía que falta, según la Biblia. Digámosle en el hombre que aparece ahí escrituralmente hablando. ¿Qué hizo? Se levantó. Uno, se levantó. ¿Eso de qué me habla a mí? De esfuerzo y modificación. Él dejó el estado de tranquilidad, de señoría o de juez y está descendiendo a donde está ¿quién? El hijo. O sea, se levantó según el orden. En primer lugar. En segundo lugar, Dios. perdón, Se movió a misericordia. se movió a misericordia. ¿Y qué viene? Y corrió y lo besó. y lo besó. ¿Sabe la alegría tan grande
estaba muerto y que ahora vive. Un padre poder ver a un hijo que se arrepiente es causal y razón más que necesaria levantarse del lugar, moverse el corazón a misericordia y correr hasta donde viene aquel pecador. No escuchamos allí que en medio de esta historia sale, ahí viene el perro desgraciado que me hizo lo que me hizo, el sinvergüenza, el triquetero, el engañador. Vemos nosotros ahí entonces una figura de crítica. Vemos que aparece el correctivo de la crítica en medio de esta historia. No, y sencillamente no aparece porque Jesús considera que la crítica no sirve para nada. Vámonos ahora a confirmar esto, pastor. Juan 21, 15 a 23. Amén. Un lector que me pueda ayudar en esta noche. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo el que en la cena le había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. En esta historia estamos viendo ahora a la persona de Jesús resucitado. ¿Aló? ¿Cuántos están conmigo? Jesús resucita. Y mientras Él resucita, tiene un encuentro con sus discípulos. En este encuentro especialmente tiene esta conversación con Pedro. Pero ¿por qué Él le pregunta a Pedro insistentemente que si lo ama? Jesús recuerda y sabe que Pedro lo negó. Ese mismo Pedro que le dijo: lo que sea contigo es conmigo. Y en lo que vio que los dos traían allá la espada, lo soltó enseguida. No, yo no lo conozco a él. Más bien denme para ayudarle uno también. Llévense. Ese es un pecador sin vergüenza. ¿Qué hubiésemos pensado nosotros si tenemos a esos Pedro de cerca? Lo primero que yo le hubiera dicho, a lo mejor, como un desgraciado. Todo lo que me prometió, todo lo que se comprometió, todo lo que viví, comías conmigo, dormías junto a mí, como lo hacían los demás, disfrutaba de todo. Y mira cómo viene. Y fue el único que dijo que no iba a querer.
A dejarlo. Pero ahora vemos un Jesús que no es Luis Carrillo, que no es Iván, que no es Maximiliano, que no es Jenny, que le dice a este hombre: me amas. Después de todo lo que hizo, tú me amas, apacienta mi sueño. El Señor Jesús sabía y sabe muy bien que somos humanos y que erramos. Pero Él sabe y conoce lo que hay dentro de nosotros como esos cristales. Y sabía que aquel mismo Pedro que un día fue pecador fue capaz de caminar sobre las aguas. Y que aquel mismo Pedro que le negó ahora estaba frente a Él dispuesto a morir por su causa. A Dios no le importa nuestro comienzo, sino cómo va a ser. Alabado sea el Señor. Hay algunos aquí que van a tener un final maravilloso. Alabado sea el Señor. Porque aman al Señor. ¿Me amas? No había reproche, hermano. No hubo crítica. No había. Y esto es lo más hermoso y lo interesante de estas dos historias. Que a Pedro se le da un reconocimiento equivocadamente, llamándole el Papa de la iglesia. A ese mismo Pedro que negó al Señor 3 veces y que cuando le falló la fe se estaba ahogando y decía: sálvame, que perezo. Pero ¿por qué él adquiere esa jerarquía que le ofrecen algunos? Porque se dieron cuenta que el Maestro lo reconoció y le dio un valor. Cuando Jesús se acerca a nosotros, adquirimos valor. Aleluya. Nos hacemos importantes, nos hacemos grandes. Cuando usted se acerca a un familiar suyo, a su hijo, a su esposo, esa persona se siente grande, porque usted está apoyando en todo lo que se requiere y lo que esta persona necesita. Amén. Amén. Si vemos que expresa la crítica, vemos aquí unos conceptos. Este es expresado generalmente de manera pública. Se refiere a un espectáculo o a un evento artístico, etc. Nos gozamos hoy día, que antes no lo habían, de esos programas. Programa a donde se critica y se destruye a la gente. Mira el Puma José Luis Rodríguez. Dejó a sus hijas y ya se metió con otro. Escuché, yo vi un programa. Y escuché en la calle de Perdón a los 3 días, iba aquí en un bus del número 5 a 106, me acuerdo otra de las 2 ahí que decían: mira, José Luis Rodríguez hizo que le pusieran los pulmones de un niño de 8 años. Y yo decía: wow, la gente se interesa por tantos detalles, ¿no?, sobre esas personalidades. Pero eso pasa cuando la gente goza de mucho tiempo y de nada que hacer. La vida es una sola y hay que disfrutarla, hay que gozarla de la mejor manera posible. Y nadie es tan importante, a excepción de Jesucristo, para que yo gaste en esa persona crítica, bien sea constructiva o destructiva. Diga el que está a su lado: nadie es tan importante para que tenga mi tiempo. Dígase. Ahora la gente se goza con esos. Yo conozco uno que se llamaba De Boca en Boca, o se llama, no sé si se dice. Había otra revista donde salía uno ahí que para mí que lo atropelló un camión, porque cuando caminaba como descompuesto. Yo a veces lo vi, no lo volví a comer. Caminaba como que tenía un hombre tipo caminando como si la columna no le va.
Y ahí lo que se despedía era un veneno brutal. Le sacaban, hermano, el jugo a cualquiera y le hacían un vestido. Y cuando usted ve los ratings, usted se da cuenta que la gente a esa hora no quiere ni trabajar, porque va a ver o va a escuchar de voz en voz. Se interesa la gente en eso. Pero le preguntaría yo a usted, enséñeme su billetera y déjame que vea dejado eso de ganar. ¿Qué ganamos? Bajo el concepto de la crítica, no hay ganancia, queridos hermanos. Ahora, disfrutamos cuando la crítica es de otro, pero ¿qué cuando la crítica es dirigida hacia usted? ¿Será el mismo gozo y la misma alegría? ¿Y será usted tan eficiente comunicando lo que escuchó como lo hizo cuando era con el prójimo? Y si eso se dijo por algo que usted no hizo, dejó de hacer, o que no pudo cumplir, ahí como que todo cambia. Ahí somos más pasivos, somos más amorosos, somos más misericordiosos. Pobrecito yo, cómo me hacen aquello, cómo me hacen esto, cómo se le ocurre, ¿por qué no me llama aparte y me lo dice? Pero se olvida que exponemos al vituperio público por medio de la crítica a un familiar o a alguien conocido de la iglesia o de la familia. Recuerdo un predicador que decía que la crítica es destructiva o tan destructiva como las tarántulas gigantes de la Amazonas. La tarántula va donde está la presa, clava sus colmillos, suelta dentro de su víctima el jugo o el veneno mortal, para más tarde regresar y chupar todo lo que está dentro de esa persona. Eso hace la tarántula. Solo que en nuestro caso, los que lo practican, dejan el veneno, la persona se muere y ya no hay ni ganancia para la víctima, ni ganancia para el que lo hizo. Porque la tarántula lo hace porque come, se alimenta de eso, es su naturaleza. Pero la crítica nunca ha alimentado una boca, queridos hermanos. Entonces debemos hacer conciencia que el modelo nuestro no está allá afuera, sino en esta sala. Ahora, y si la crítica es hecha por la familia, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se ve si es hecha por alguien en quien confiamos profundamente? Como nuestro padre, madre, esposa, o para ustedes, un psicólogo escribió un libro y hace unos estudios que ya la mayoría conocía, pero que fue comprobado a través del muestreo. El muestreo es que toman cierto número de un poblado y se les consulta al respecto. Y se tomó a algunos niños y se hicieron algunas prácticas con ellos. Por ejemplo, usted le habla a un niño de que Santa Claus existe y que viene en Navidad, y el niño se lo va a creer. Si usted le habla a un niño del niño Jesús, también se lo va a creer. Si usted le habla a un niño del ratoncito Pérez, que guarde los dientes y la muela abajo de las almohadas, también se lo va a creer. Porque los niños creen y razonan todo lo que sus padres y sus seres amados leen, porque son las personas que están para protegerlos. Pero así como se hizo ese estudio, también se descubrió que en los adultos hay el mismo fenómeno en menor grado, pero en enseñanza es lo mismo. Porque cuando son personas que están cerca de nosotros, en las que nosotros confiamos, en las que nosotros nos respaldamos,
y viene y nos dice algo que nosotros no estamos convencidos, vamos a comenzar en nuestra mente a querer aceptar eso que nos están diciendo. Tal vez no lo creemos a la primera, pero como fue mi papá, como fue mi mamá, como fue mi esposa, como fue mi novia, entonces yo quiero entrar en el grupo, en el calor familiar, y yo empiezo a aceptar eso que esa persona me dice. Pero si esa persona que te ama te dijo que eres un incapaz, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa? Porque la persona, cuando nosotros la amamos, tenemos la enrollable arriba, entra lo más profundo de mi corazón, habita conmigo aquí en mi corazón. ¿Qué pasa cuando la persona está de este lado de la puerta y no está allá afuera? Nuestra creencia es impactada y es modificada por el amor que sentimos hacia esa persona. ¿Sí o no? Quien debería decirte te amo, muchas veces te dice no sirves para nada. Quien debería decirte te quiero, con un gesto te dice para mí no vales nada. Y como está dentro del círculo del corazón, vamos a llamarlo así, yo acepto en mi subconsciente, acepto en mi vida lo que me está diciendo el ser que debería amar. Esa crítica que me hicieron pasar en un evento marca la vida de las personas porque va en contra del amor propio y del orgullo que siente el ser humano. Eso nos marca. ¿A cuántos ha marcado una crítica de lo que está? ¿Ha marcado? Vamos a ver, para nadie ni pase el momento. Críticas que marcaron su vida. Mi papá decía un dicho que el que zumbó la piedra se le olvida, pero el que recibió la pedrada no. Entonces, críticas que nos marcan. A ver, ¿cuántas críticas recuerdan que marcaron su vida? Que le hicieron daño. Anótelas, hay un papel. ¿Se acuerda usted de alguna crítica que le haya marcado? Si no hay ninguna crítica que le hayan hecho, ¿sí? Pero le recomiendo que sea honesto, sea sincero y ponga a la crítica, porque eso le va a ayudar a sanar lo que está pasando dentro de él. Eso es un ejercicio. Y si hay algunos que se atrevan, porque aquí hay muchos que dicen, yo era mujeriego, yo era marihuanero, habla de lo que Cristo ha hecho en su vida sin ningún temor ni temblor. Se supone que los que estamos aquí, el Señor nos ha restaurado, nos ha cambiado y nos sigue transformando. Entonces, si hay algunos que se animen, mira, a mí me dijeron tinta verde una vez. Ahí tiene usted la alternativa de poder confesar eso y sanearse en esta noche. Mire, esta experiencia la viví hace un tiempo. Visitamos a alguien que murió penosamente de cáncer. Esta persona cuenta con 3 hijos y su esposo. Y mientras estuvimos yendo ahí, la persona había que darle medicina, cambiarle pañales, había que alimentarla, llevarla al hospital, traerla del hospital. Increíblemente, teniendo 3 hijos, tenía que valerse de personas que estaban por fuera, porque los hijos solo iban, me lo decía el esposo, y se asomaban en la puerta y no la atendían, no se la acercaban. La mujer lloraba de dolores, la mujer lloraba por su desesperación y los hijos no se le acercaban.
Casualmente tuve una conversación profunda con esta persona y me manifestaba del hecho que la persona de la que estamos en cuestión conversando, su actitud a la hora de corregir era ofensiva. Criticaba, alzaba la voz y no le importaba de paso quien esté escuchando la crítica que ella estaba haciendo. Lo que produjo años más tarde, cuando esta persona se enferma, que ni sus propios hijos le atendieron mientras estuvo convaleciente en el lecho de su muerte. Y esta es una historia real, que nosotros la vimos. Algunos sabemos del caso. Pero ¿qué puede llevar a una persona a volverse con un corazón insensible, a escuchar los gritos de alguien para no socorrerlo, y más cuando es nuestra propia mano? Solo el puñal punzante, penetrante y recalcitrante de una crítica mal construida sobre nuestra vida. Criticar a nuestros hijos es delicado. Criticar a nuestros esposos es delicado. Criticarnos nosotros mismos es delicado. Lo vemos como lo más normal de este mundo. Este muchacho que es un bueno para nada, que no quiere hacer nada, que es un parásito, que es un vividor, que ya no se mueve. Pero ¿qué estamos haciendo con él? Estamos remachando en su personalidad, diciendo que esto es una verdad. Mi abuelo decía, mire, el padre que le falta, el niño que le falta el respeto a su padre, viene un remolino que lo hace el diablo, lo suma para arriba y lo deja. Así decía mi abuelo. Porque siempre nos enseñaron que debíamos respetar a nuestro padre. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días te sean prolongados. O sea, para que te vaya bien en todo. Eso es un decreto bíblico. Eso está certificado. Pero los padres, y más los creyentes, tenemos poder en las palabras. A nivel psicológico, cualquier mundano le dice a un muchacho que va a ser alguien en la vida todos los días, y ese muchacho va a ser alguien en la vida todos los días. Por ahí está uno que salía en los memes, que él decía, yo no sé por qué soy tan feo. ¿Se acuerdan? Lo que lo han visto. Y después decía que por qué él no sabía por qué era tan bello, salía en los memes lo contrario. Eso en pandemia por allá el rodo. Y después van y lo entrevistan, qué belleza de persona. Yo vi la entrevista. Y él dice que él sabía que él iba a ser alguien, porque su mamá siempre le decía que él iba a ser alguien. No tenía estudio, era un guerrero, pero él sabía dentro de sí, y él estaba esperando el momento que iba a ser alguien en la vida, porque su mamá se lo decía todos los días. Pero ¿qué hay de aquellos que el papá, la mamá, el tío, el abuelo o alguien le recrimina y le dice que no sirve para nada? ¿Cómo se siente? Aquel patrono que le dice al obrero, tú no sirves, tú no vales para nada. Aquel esposo que le dice a la mujer, tú no sirves. Aquella esposa que le dice al esposo, todo no sirve. ¿Cuál será el efecto de eso en la vida? ¿Se ha preguntado usted? El efecto es la sociedad que estamos viviendo hoy en día. Una sociedad con calles, con fisuras por todos lados, una sociedad que está destruida y que culpamos al diablo, pero el diablo no necesitó realmente ayuda. La misma gente en su pecado, en su ignorancia, ha venido destruyendo la vida moral. Porque ha dejado que la maldad mine su corazón y dañe a sus hijos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus abuelos. Porque tenemos, dicen algunos, una conducta que aprendimos de los demás.
Pero debemos recordar que el alma que pecare es. Si usted peca, si usted habla lo que no es su decisión. Santiago dice que aún por lo que no hemos dicho, no hemos dejado de hacer somos jugados. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Debemos hacer lo bueno y no nada. Debemos bendecir y no. Eso debemos hacer. Pastor, pero los que estamos aquí, los que aparecemos ahí en ese papelito, ¿cuál sería la resoluta? Hay una historia que el hermano José Guillena contó hace algún tiempito aquí, que es buena, y es digna de poder repetirla hoy. Porque eso nos va a llevar a entender, en primer lugar, que Cristo rompió toda maldición en nuestras vidas. Hay algunos que lo creen y otros no, pero la Biblia lo dice así. Cristo rompió toda maldición en nuestras vidas. ¿Cuántos sean bienaventurados que creen eso? Cristo rompió esa maldición, esa cadena. Se habla de un hombre que se llama Gandhi. Él se puso a estudiar en una prestigiosa universidad de Derecho. Y el profesor, por alguna razón desconocida, se la tomó con él. Y dice que llegó la hora del almuerzo y él se sentó cerca del profesor. Y el profesor le dijo: los cerdos y los pájaros no pueden comer juntos. Este hombre, Gandhi, sin ninguna expresión diferente en su rostro, le dijo: perdona usted, profesor, entonces me voy volando. Y se fue a otra mesa y se sentó. El profesor se sintió enfurecido, mis amados hermanos, y buscaba la ocasión de que cayera, como buscaba con el Señor. Y una vez le dice, en medio de un examen, poniéndole conchita de mango, le dice: mira, hay dos bolsas que te consiguen en el camino. En una tienes dinero y en otra tienes sabiduría. ¿Cuál tomarías? Gandhi le responde: la del dinero. Y él dice: ah, lo cogí ahora sí. Y le dice: yo hubiera tomado la de la sabiduría. Y Gandhi le responde: pero es que cada quien desde su propia falencia busca lo que necesita. Estaba diciendo que no tenía sabiduría. El profesor, furioso, queridos hermanos, recibe el examen y en vez de poner la hoja, le pone ahí, en vez de poner la nota, le pone idiota y se la pasa. Y dice: toma, agarra tu gallo muerto. El hombre abre la hoja, se la devuelve al profesor y le dice: profesor, usted ha puesto ahí su apellido, pero no me pone la nota todavía. ¿Quién puede hacerte daño, según la filosofía de Gandhi? A quien tú le des permiso puede hacerte daño. Solo quien tú permitas puede dañar tu vida, amados. El Espíritu está ministrando algunos en el caso. Entonces, nuestra decisión, abrir las puertas a que entre alguien a hacer daño a nuestra vida. Iglesia del Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Algunas cosas: he aquí, por mí todas las cosas son hechas nuevas, dice el Señor. Las cosas viejas pasaron. Somos una nueva. A Nicodemo le impactó esto cuando Jesús habla de un nuevo nacimiento. Y un nuevo nacimiento
mandamiento habla de que todo es nuevo. No hay reencauchado, no hay un overhaul y como que agarran los carros viejos y los convierten en nuevos. El Señor dice: he aquí por mí todas las cosas son hechas nuevas. Dejamos todo peso, toda carga que nos impida acercarnos a Cristo. Iglesia, debemos entender que somos libres por la sangre de Jesucristo. Y que toda maldición que pesa sobre nosotros ya fue cortada, fue lavada. Aleluya. Pero si usted entiende eso, póngase de pie en esta noche. Con eso finalizamos. Debemos entender que tenemos que romper con esa maldición. Yo grito porque a mí me gritaban. Yo maltrato porque a mí me maltrataban. No es que ese es mi temperamento, ese es mi carácter. Realmente no tenemos un control emocional entonces. Eso es falta de carácter. Cuando Luis Carrillo grita, y se lo digo a ustedes y me lo digo a mí, debemos tener la mejor versión de nosotros para regalársela al Hijo de Dios, que pronto vendrá entre las nubes a buscar una iglesia santa y pura. Alabado sea su nombre. No maldigamos más a nadie de los que están cerca de nosotros. Dígale no a la crítica. Dígale no a la crítica. Cierto profesor puso una alcancía y le prometió al Señor: cada vez que critique voy a poner $5 ahí en esa alcancía. Y después a fin de año se la voy a dar a los pobres. Resulta que al poco tiempo se dio cuenta que no había nada en la alcancía, pero que igual él estaba dándole más que antes a los pobres, porque estaba más agradecido con el Señor, porque Dios cambió su vida. Bendigamos. De una misma vertiente no pueden fluir dos caudales de agua. ¿Aló? Solo podemos bendecir con nuestra boca. Bendiga a su esposa, bendiga a su casa, bendiga a su esposo, bendiga a su familia, bendiga a su hijo, bendiga a usted también, bendiga su vida. Porque somos autocríticos a veces para nosotros mismos. Eliminemos la crítica que tenemos sobre nosotros. Nos sentimos a veces decepcionados de nosotros mismos. Vivo yo. No, de ninguna manera. Ahora Cristo vive en mí. Y cuando nosotros nos criticamos, estamos criticando la obra que hizo el Señor. Debemos ser de bendición. Cierre sus ojos. Unos segundos. Y hable con Dios. Sincérese con Dios. Tu presencia es más.
bendecidos, unos hijos bendecidos, unas esposas bendecidas, unos esposos bendecidos, unos hogares bendecidos y no maldecidos por nada ni por nada. Porque tú has roto toda maldición a través de tu sangre preciosa. Llevaste nuestras culpas, llevaste nuestros pecados, llevaste nuestras ofensas, llevaste nuestras aflicciones en tus heridas, Señor. Por ello te damos gracias, Señor.